El video está en vivo. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a la mañanera. Seguimos leyendo. Espero que todos se encuentren bien y los saludo desde aquí, desde mi casa, su casa. No los veo, como ya saben. No he tenido tiempo de revisar cómo se puede hacer para no tener, porque sí me da pena que se conecten y no los salude. Y también yo creo que a Nesquito le da pena, por eso siempre dice que no ve a nadie. Bien, vamos a comenzar la lectura de hoy. Gracias a Dios por su palabra, porque todos los días nos enseña algo nuevo y que este día nos dé entendimiento, nos dé sabiduría y nos ayude a aplicar correctamente la palabra en nuestro día a día para alcanzar mayor crecimiento. Vamos a comenzar con números 10. Este versículo está bien completo, tiene muchos temas y ojalá podamos alcanzar a verlos, porque el 10 y el 11 están buenísimos. Comenzamos con el número 10, las trompetas de plata. Le pide Dios a Moisés, que le dice: haz 2 trompetas de plata labrada a martillo, las cuales te servirán para reunir a la gente y para dar la señal de partida. Cuando se toquen las trompetas, todo el pueblo deberá reunirse ante ti a la entrada de la tienda del encuentro con Dios, pero cuando se toque una sola, se reunirán solamente los principales jefes de tribu. Bueno, miren, vamos a comenzar con un poco de contexto para saber dónde estamos parados. Resulta que aquí números 10 hasta el número 10, desde el número 1 hasta el número 10, están en el monte Sinaí. Es muy interesante que desde que salieron de Egipto hasta que llegaron al monte Sinaí transcurrieron 3 meses. Después de llegaron al monte Sinaí y ahí estuvieron por un año completito, donde Dios estuvo preparando a su pueblo, poniendo orden, armando una gran nación, y hasta en este momento ya Dios les había dado la ley, ya Dios les había dado, ya se había instituido todo el tema del tabernáculo con todos sus utensilios, todo lo armaron, lo hicieron, lo fabricaron. También ya se había, vimos ayer que también ya se habían consagrado a los levitas, poco antes a los sacerdotes. Entonces ya había dado la ley espiritual, la ley social. Es decir, ya les había enseñado esos principios de obediencia, de santidad. Ya estaba listo el pueblo para partir rumbo a la tierra prometida. Todo esto ocurrió en un año. Se fijan, es un proceso donde Dios los llevaba supervolando. En ese año, lo que hizo Dios con Moisés fue abismal, porque su carácter de ser una persona súper miedosa fue forjando su carácter. Entonces todavía tenía cosas que trabajar en él, pero en un año avanzó mucho. Y avanzó el pueblo también. Ahora llega el momento de la marcha, llega el momento en que eh, tienen que empezar a enfrentar a los enemigos, que ya vamos a ver más adelante, pero ya van rumbo a la tierra prometida. Entonces les dice, comienza el capítulo 10 hablando de las trompetas de plata. Y estas trompetas es la forma en que Dios se quiere comunicar y darle dirección al pueblo. Y vemos que desde el versículo 3 hasta el versículo 9, Dios dice que este sonido de las trompetas, o cuando toquen las trompetas, tienen varios propósitos. Dice que convocar a la congregación o a los líderes, que también otro propósito es dar la señal de partida, es decir, cuando se van, dar alerta cuando hay guerra, o acompañar. Dice también más adelante en el versículo 10, vamos a leerlo: toquen también las trompetas en días alegres, como los días de fiesta o de luna nueva, cuando ofrecen holocaustos y sacrificios de reconciliación. Así yo me acordaré de ustedes. Yo soy el Señor su Dios.
Entonces dice que también acompañan en los días de gozo y sacrificios. Las trompetas no eran meramente instrumentos musicales, eran instrumentos de obediencia y unidad. El sonido te iba a determinar cuándo moverse, cuándo reunirse, cuándo celebrar. Eso era el sonido de las trompetas. Hoy las trompetas representan la voz de Dios en tu vida y en mi vida, su palabra, el Espíritu Santo y las señales que nos indica qué hacer. Cuando nos llama a su presencia, cuando te dice, hey, ya es tiempo de que te congregues, ya llevas rato que faltas. Que te muevas hacia la obediencia, que te quedes quieto, que te advierta de un peligro, que te recuerde que ese gozo, esa adoración, que rendirle a Él. Entonces, ahora tenemos no el sonido de trompeta, tenemos el sonido de su voz a través de la palabra, a través de su Espíritu Santo, y debemos de aprender cada día a través de la palabra a ir discerniendo el sonido correcto. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? A moverte, a esperar, a celebrar, porque todo tiene un tiempo, ¿verdad? Y también dice que también lo celebres. Entonces, este es un punto de la trompeta. ¿Qué sonido, qué te está hablando? ¿Cómo se está comunicando contigo, Dios? ¿Qué te va a hablar este día? Te invito a que seas reflexiva o reflexivo y que estemos atentos a cada momento del día, porque es una señal de cómo Dios quiere comunicarse con nosotros. Vamos a avanzar. Nos vamos a ir a la partida de Sinaí. Ya este tema de las trompetas, bueno, ya lo estaba preparando acerca de el movimiento. Y comenzamos con los israelitas parten del Sinaí en el versículo 11. Y dice, el día 20 del mes segundo del segundo año se levantó la nube de encima del santuario de la alianza. Los israelitas se pusieron en marcha partiendo del desierto de Sinaí. La nube se detuvo en el desierto de Parán. 14. En primer lugar iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Judá. Y luego dice en el 17 que desarmaron el santuario y seguían los descendientes de Gersón y de Merari. ¿Se acuerdan que ellos son los levitas? Que eran los encargados de transportarlo y lo pusieron en camino. En el 18 después dice que iban los ejércitos que marchaban bajo la bandera de Rubén. En el 21 seguían los descendientes de Kehat, que llevaban los utensilios sagrados. También ellos eran levitas. Luego en el 25, por último, detrás de los otros ejércitos, seguían los que marchaban bajo la bandera de Dan y que tenían como jefe a Eliezer. Miren, vemos que es esta sección habla exactamente del cumplimiento de la señal divina. La nube se levanta y el pueblo parte en orden. Aquí y a través de números hemos visto que Dios es un Dios de orden. En el segundo año, dice, segundo mes del día 20, la nube se levanta del tabernáculo. Es la señal específica donde Dios le ordena al pueblo avanzar. Se describe el orden de la marcha. Si leemos desde el versículo 14 hasta el 28, cada tribu sale en secuencia. Los levitas desmontan y transportan el tabernáculo. El arca va delante del pueblo guiando el camino. Es decir, nada es improvisado. Dios dirige cada paso con precisión. Israel aprende a moverse sin dirección divina, aquí me confundí. Israel aprende que moverse sin dirección divina es peligroso. Y eso es bien importante para nosotros. Dios no se equivoca y Dios nos lleva en un orden y sabe hacia dónde nos quiere llevar y sabe qué hay adelante de nosotros, y nosotros debemos ser muy obedientes a su voz, a lo que Él nos está diciendo, hacia dónde caminar y en qué orden. Los tiempos de movimiento son claves para
para Dios en nuestras vidas, porque a veces nos prepara un tiempo donde tenemos que estar en preparación, como Israel estuvo en el Sinaí un año completamente, pero luego dice es tiempo de avanzar. Ya aprendiste, ahora tienes que avanzar. Y así estamos nosotros en la vida, constantemente, todo el tiempo aprendiendo en unas áreas, pero luego tienes que avanzar. No te puedes quedar todo el tiempo en el Sinaí, porque esa no es tu tierra prometida. Moverse fuera de ese tiempo trae cansancio. Es hacerlo en tus propias fuerzas, pero cuando esa nube que baja, cuando es la dirección de Dios directamente, te da propósito y te da paz, porque sabes que en Dios vas a estar bien, que en Dios vas a llegar a un lugar seguro. Cuando lo haces sin rumbo, ahora sí que con tus propias decisiones, te va a traer cansancio, desgaste de la vida. Y por eso es importante, como dice la palabra, que lo reconozcamos en todos nuestros caminos y Él va a enderezar nuestras veredas. Seguimos. Nos vamos a el tema en el mismo capítulo, en el versículo 29. Dice: Moisés invita a su cuñado a acompañarlos. Un día Moisés le dijo a su cuñado Hobab, hijo de Reuel, el medianita: nosotros nos vamos al país que el Señor ha prometido darnos. Ven con nosotros y te trataremos bien, pues el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel. Moisés hace la invitación a Hobab. Este es un ejemplo de una fe compartida. Nosotros también debemos, al igual que Moisés, invitar a las personas que nos encontramos en el camino, porque sabemos, Moisés le dijo: te haremos bien, te va a ir bien, te va a ir bien a donde vamos, te va a ir bien. Entonces Moisés reconoce que Jehová conocía el desierto y también era experto, los podía guiar, los podía ayudar, les podía dar esos tips, esa experiencia. Y eso no es malo, eso no es malo. También apoyarte con gente experta también te ayuda y te hace el camino más fácil. Aprender de la experiencia también es bueno. Y entonces aquí Moisés no duda, insiste en invitar a su cuñado y compartirle esas bendiciones que vienen por delante. Así nosotros no solamente caminamos solos en la fe, sino invitamos a otros. Vamos a la iglesia, vente, te vas a sentir bien, te conviene. Ese es también un llamado permanente como hijos de Dios, que no podemos quedarnos callados, sino vemos la necesidad y también podemos invitar a las personas y decirle: en este lugar vas a estar bien, te conviene. Tu vida debe de sonar como una trompeta. Retomando el tema de las trompetas, tu vida debe sonar como una trompeta que llama a otros a seguir a Cristo. Bueno, seguimos. De aquí ya nos vamos a la oración de Moisés, que está muy bonita, en el 33, versículo 33. Así pues se fueron del monte del Señor y caminaron durante 3 días. El arca de la alianza del Señor iba delante de ellos, buscándoles un lugar donde descansar. Durante el día, apenas se ponían en camino, la nube del Señor iba encima de ellos. En cuanto el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, que al verse huyan los que te odian. Qué bonita oración hacía Moisés: levántate, Señor. Cuando era tiempo de marchar, y antes de comenzar a marchar, Moisés hacía esta oración. Y fíjense que en este momento todavía dice aquí que se dispersen tus enemigos, y en este momento todavía ellos no tenían enemigos. Sin embargo, Moisés sabía, aparte yo creo que su amigo, su cuñado, ¿si era su cuñado dijimos?
ya no sé si era, no, estoy inventando, no era, sí, sí era su cuñado Obab. Yo creo que le había dicho, oye, allá adelante hay estas personas, estos enemigos. Pero Moisés conocía, si bien en este momento no tenía enemigos, una realidad que sabía es que adelante iban a tener enemigos. Y dice, levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos, no son mis enemigos, que al verte huyen los que te odien. Esa es una oración donde se anticipaba, voy a salir de mi casa, Señor, que los enemigos huyan. ¿Cuáles son esos enemigos que tú enfrentas? No son las personas físicamente. ¿Cuáles son esos enemigos que tú enfrentas día a día? El enojo, los celos, la envidia, la frustración, que son esos enemigos que te quieren robar, porque el enemigo viene a saquearte, que te quieren robar eso que ya Dios te dio, o eso que Dios te tiene preparado, que te quieren robar esa preparación previa que tuviste para conseguir aquello. Piensa en cuáles son esos enemigos y haz esta oración. Levántate, Señor, que se dispersen tus enemigos y que al verte huyan los que te odian. Y recordemos que aquí la presencia misma de Dios los acompañaba de día y de noche, todo el tiempo cuidando de ellos. Y luego eso era al avanzar. Moisés pedía protección, guía y victoria. Protección, guía y victoria. Yo ayer le decía a Ale, mañana que te vayas, espero que ojalá y llegues a tiempo. Y rápido reaccionó mi mente y dije, no, hija, vas a llegar a tiempo, te va a ir bien, vamos a estar bien. Entonces, estar esperando lo bueno en una realidad, pero estar confiando en Dios. Y dice que al detenerse también oraban. Pero cuando el arca se detenía, decía a Moisés, vuelve ahora, Señor, a los incontables ejércitos de Israel. Al detenerse pedía la presencia, el descanso, la comunión. No, es decir, no te desconectas de Dios, dependes 100 y absolutamente de Él. Si te mueves, pide su protección, su guía y la victoria. Si es tiempo de descanso, pide su presencia, lo buscas en su presencia, descansas y tienes una relación con Él. Y a veces nomás pedimos la victoria y ya hasta ahí nos quedamos. Aunque no estaban en guerra, bueno, Moisés oraba anticipando la oposición. Sabía que avanzar hacia la promesa siempre va a haber resistencia. Recuerda, avanzar a la promesa siempre va a tener resistencia. Pero tú, ¿qué debes de hacer? Orar. Y bueno, aquí ya vimos el capítulo 10 y recapitulando, la palabra, tenemos el tema vimos trompetas, vimos la partida de Sinaí, vimos la invitación de Obab y vimos la oración de Moisés. Vamos a seguir con el capítulo 11, que está muy interesante también y muy fuerte. Miren, 11:1. Un día los israelitas se pusieron a murmurar contra el Señor debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que incendió los alrededores del campamento. Este es el principio, bien rápido, vean. Es el principio de la decadencia emocional y espiritual del pueblo. Es triste, ¿no? Ya no soportaban la rutina del desierto ni la espera de la promesa. Ya estaban fastidiados y comienzan a murmurar. Son las primeras quejas. Y dice aquí que el pueblo gritó pidiendo ayuda a Moisés y Moisés rogó al Señor por ellos. Entonces el fuego se apagó. Por todo eso, aquel lugar se llamó Tabera, porque allí el fuego del Señor ardió en contra de ellos. Y tenemos esta primera parte que se liga mucho, ahorita te voy a platicar, con el segundo tema.
Dice que entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, extranjeros propiamente, que solo pensaban en comer, y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar, a decir: ojalá tuviéramos carne para comer. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nos estamos muriendo, dice, de hambre, y no se ve otra cosa que el maná. Estaban despreciando directamente el maná que Dios les estaba dando. Estaban despreciando directamente el sustento de Dios. Esta murmuración con la que comienza el capítulo no solo implica un tema de inconformidad, sino era una queja que ni siquiera era en contra de Moisés, era en contra de Dios mismo. Dependían absolutamente de Dios, y estaban en contra de Dios. Era una expresión de un corazón que ya no recordaba la gracia del rescate, sino el cansancio del proceso. ¿Cuántas veces nos pasa esto, verdad? Que estamos en ese proceso y renegamos y no recordamos que aún en medio del desierto Dios estaba sosteniendo a su pueblo, dándole lo suficiente para llegar a la tierra prometida. A veces así es el proceso, pero ese cansancio los hizo murmurar en contra de Dios mismo. La queja es un desahogo emocional, pero de manera recurrente se convierte en pensamientos negativos, y aprendes a ver lo malo de cada cosa en lugar de resaltar lo que sí tienes. Y es un bucle donde tu cerebro está registrando esa queja como una sensación de injusticia, como algo que nunca vas a lograr, que nunca vas a alcanzar, que tu vida no es suficiente. Es decir, estás pensando esos pensamientos incorrectos que te llevan a sentir emociones incorrectas, y esas emociones te distancian de la fe, te distancian de la gratitud, te distancian de la confianza en Dios. Cada vez que hablas una queja, fortaleces la idea de que Dios no está siendo suficiente para ti. Pero cuando eliges agradecer, vuelves a confiar, vuelves a programar tu mente y vuelves a traer al presente lo que Dios sí está haciendo por ti. Entonces, con la queja ves todo lo que no tienes, todo lo que te falta, ves bueno, vamos a ir más adelante. Dice que la segunda parte de esta queja, que va muy hilada, es el tema, dice, donde que entre los israelitas se había mezclado toda clase de gente, y se refiere a esa gente que también salió de Egipto, que eran extranjeros, que les vino bien en el momento donde Dios se revela y rescata a su pueblo. Venían todas las plagas en contra de Faraón y de Egipto, y yo creo que esta gente se dejó encandilar. Yo creo que cuando vio que incluso les daban el oro a Israel para salir de ahí, pues dijo: yo creo que les va a ir bien, si nos conviene estar aquí. Y pues se les unieron al pueblo de Israel. Pero este tipo de gente buscaba nada más los milagros, buscan los beneficios. Es gente que en realidad no comparte el propósito y la fe, y que llega a contaminar. La murmuración es contagiosa. Si tú estás en una fe sana, confiando, creyendo las promesas de Dios, pero hay una sola persona que no comparte tu fe, que no comparte tus convicciones, pero ahí está de simpatizante, vamos a decirlo así, logra contaminarte. Por eso hay tantos movimientos sociales que afectan tanto positivamente o negativamente a masas,
Y esto fue lo que pasó con estos israelitas que solo pensaban en comer. Es decir, solo pensaban en el placer inmediato. Mm, Solo pensaban en el deseo carnal, como lo menciona la palabra. Es decir, solo pensaban en comer, en satisfacer su necesidad y, y no les importaba el proceso que Israel propiamente estaba viviendo. Por eso Dios manda el deseo carnal nace cuando el alma deja de alimentarse del pan celestial y busca sustento en lo terrenal. Por eso más adelante Dios los deja saciarse hasta que, pero tiene consecuencias. El deseo carnal en el ser humano regula esos estímulos externos. Puede ser la comida, puede ser el placer, puede ser el reconocimiento, puede ser tener éxito en la vida. Ese es el placer, el deseo carnal. Pero ese deseo carnal seca el alma. El cuerpo busca compensar con lo tangible. Es la recompensa inmediata. ¿Recuerdan lo que les platicaba ayer? Entonces, este grupo de personas que afectó al pueblo deseaba complacer ese deseo carnal, ese placer inmediato. Entonces aquí vemos en términos generales que cuando hay una monotonía espiritual cuando hay esta monotonía espiritual, aparece la ingratitud, aparece la queja, aparece lo que nada te llena, lo que nada te satisface, la queja recurrente en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia en donde estás, y piensas que al vecino le va mejor que a ti, y piensas que todo está mejor y que tú no lo vas a alcanzar, que te entrenas a estar viendo lo negativo de manera recurrente. Entonces, pero la palabra es muy clara y nos establece que hay formas de si tú estás enfrascado y tú dices, bueno, yo sí me quejo de manera recurrente, tienes que estar entrenándote. ¿Cómo? Cambiando esos pensamientos negativos, procesándolos, donde estás diciendo, ¿de veras Dios no me está supliendo? No tengo nada para comer. ¿De veras? ¿Qué significa eso? ¿De veras no tengo nada para comer? ¿De veras estoy diciendo que Dios no tiene cuidado de mí? ¿Qué dice la palabra de esto? ¿Ves? Entonces vas pasando esa idea negativa, la vas pasando por ese proceso donde la cambias, la sustituyes por lo que Dios dice de ti o lo que Dios está haciendo, y empiezas a estar viendo lo positivo, lo que Dios está haciendo efectivamente en tu vida. Y ya casi nos vamos. Viene también el agotamiento del líder, donde más adelante vemos que Moisés, pues ya la verdad estaba también bien cansado, bien harto, yo creo, de la queja del pueblo, y le dice, pues yo no soy su papá para tenerle la paciencia y cuidarlo. Pero vemos que Dios en este caso no se enfada con Moisés, porque Moisés habló desde el cansancio extremo, desde que no tenía ese apoyo de otras personas. Y Dios, ¿qué hizo? Puso entonces no había el Espíritu Santo, pero sí reposó en ellos, en 70 hombres, el Espíritu de Dios, para que ayudaran a Moisés e hicieran la carga más ligera. Hoy en día Dios, a través de su Espíritu Santo, pone en ti y en mí esa carga para que sea una carga compartida y podamos llevar el ministerio más fácilmente. Bueno, hasta aquí justo el 30 nos faltó como siempre, pero espero que haya sido de bendición para ti, para tu día, y no olvides ponerla en práctica. Bendiciones.